Y en esta oportunidad las charlas giran en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, sobre todo en temáticas vinculadas con la innovación, el emprendedurismo, entrepreneurship y las nuevas competencias para los trabajos del futuro en el contexto post-pandemia. Vamos a tener 23 paneles con más de 40 docentes extranjeros. Bueno, nos complace obviamente y estamos muy contentos de recibir docentes de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de España, de México también, así que muy, muy agradecidos por esa oportunidad de que participen también y que se interesen por esto. Voy a presentar a quienes me van a acompañar, digamos, en la coordinación de este panel. Primero la licenciada Loza Jazmín Micaela, que ella es docente de la Cátedra de Imagen Corporativa de la Universidad Blas Pascal. Ella va a ser la encargada también de moderar. Y también nos encontramos con la directora de carrera de la licenciatura en Comunicación Institucional, en Comunicación Audiovisual, en Periodismo, Nuevos Medios y en Relaciones Públicas, con la doctora Marcela Farré. Así que muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a Jazmín. Bueno, muchas gracias, Sofi. Bienvenidos a este encuentro que, como bien decía Sofi, forma parte de la Semana Internacional de la Universidad Blas Pascal, organizada por el Centro de Relaciones Internacionales. Hoy contamos con la presencia de 3 ponentes, docentes extranjeras que actualmente residen en Estados Unidos y en Puerto Rico, autoras y editoras del libro Diásporas de Latinoamérica en la Diplomacia Pública, que van a desarrollar el tema comunicación global, cómo se construye hoy la identidad de un país en el mundo. Las presento, ellas son Yadira Nieves Pizarro, de la Universidad Interamericana de Bayamón, es doctora en Estudios de la Información y de Medios de la Michigan State University. Actualmente se encuentra desarrollando actividades como docente en la Universidad Interamericana de Bayamón. Está también María de Moya, directora y profesora de Relaciones Públicas en la Facultad de Comunicación de DePaul University. Tiene un doctorado en Comunicación Masiva y de University of Florida, una maestría en Periodismo Económico y de Negocios de la New York University, donde fue becaria de la Fulbright. Completó su licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica de Santo Domingo, una universidad privada en República Dominicana, su país de origen. También está presente Vanessa Bravo, es directora del Departamento de Comunicación Estratégica en la Escuela de Comunicación de Elon University en Carolina del Norte, donde también es profesora asociada en esta carrera. Tiene un doctorado en Comunicación Masiva de la Universidad de Florida, una maestría en Comunicación Masiva de la Universidad de Florida también, y un bachillerato universitario en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. ¿Sí? Bueno, el tema de hoy nos invita a pensar que cuando hablamos de la identidad de un país y nos referimos a conceptos que nuestros alumnos han visto a lo largo de la carrera, como conceptos de reputación, de valor, de intangibles, entendemos que la imagen se construye a través de múltiples criterios en donde están sus productos, están el turismo, la cultura, el deporte, las empresas y los organismos públicos. Y cuando hablamos de organismos públicos, hablamos del Estado, y al hablar de Estado, hablamos de las relaciones donde prevalece la comunicación y la relación cerrada entre los estados, a lo que denominamos diplomacia. Sin embargo, en la actualidad y a través de procesos sociales de democratización y de participación, comienzan los ciudadanos y la opinión pública a formar parte de esta conversación, de esta comunicación, y es donde empezamos a hablar de diplomacia pública. Así que, bueno, con esta introducción presento en primera medida a Vanessa Bravo para que nos brinde su exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la universidad por invitarnos y a ustedes por estar presentes en el panel. Como
la profesora Jazmín Loza decía, yo trabajo en una universidad que se llama Elon University en Carolina del Norte. Yo soy originalmente de Costa Rica y, bueno, nací, crecí toda mi vida, digamos, en Costa Rica. Y como a mis 28 años me fui a hacer la maestría y luego volví a Costa Rica, regresé otra vez, hice el doctorado en el 2000, empecé en el 2008 y me quedé, digamos, viviendo en Estados Unidos. Entonces yo soy parte del grupo de gente al cual me voy a referir hoy, que son los grupos de la diáspora. Pero dado que nuestro tema es cómo se construye hoy la identidad de un país en el mundo, quería empezar un poco general para luego aterrizar, digamos, en el rol de la diáspora en ese sentido. Uno cuando piensa en cómo se construye la identidad de un país, tiende a pensar, y sobre todo nosotros que estamos en el área de comunicación, en esfuerzos que hacen países para hacer programas de marca país, digamos. Por ejemplo, que contratan a un equipo de comunicadores, mercadólogos, que hacen investigación y tratan de entender cuáles son las fortalezas que el país ofrece, cuáles son las cosas que pueden comunicar acerca de ese país, y ese equipo termina haciendo mensajes clave, logos, definen colores, materiales gráficos, diseños. Esa es una forma en que los estados tratan de formar una imagen sobre los países ante ojos de públicos externos. Yo a veces soy un poquito crítica de ese proceso, tanto que a menudo estos países contratan empresas internacionales, en particular empresas de Estados Unidos, para venir a hacer toda esta investigación y pagan un dineral para al final terminar con un mensaje que honestamente uno ya conocía y que pudo haber sido generado desde el país de origen, ¿verdad? Entonces un poco, lo veo a veces un poco como un ejemplo moderno de colonialismo a veces, pero bueno, es una forma en que los países tratan de formar una imagen y tratan de decir, esto es lo que representamos, esto es por lo cual ustedes deberían conocernos y ojalá nos visiten, y etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de crear identidad de un país a los ojos del mundo. Una forma en que la gente se forma opiniones sobre países alrededor del mundo son las noticias, y esto es información no controlada, aunque haya mucha gente que trabaja en relaciones públicas y trata de facilitar información a periodistas y editores y creadores de contenido. Al final las noticias las definen los periodistas y los editores, y a veces esas noticias son muy positivas y a veces no tanto acerca de ciertos países, ¿verdad? Pero obviamente, bueno, los políticos y los miembros de gobierno tratan de influenciar como fuentes de información lo que los medios comunican sobre estos países. Como ya se mencionó antes, también está la diplomacia convencional, ¿verdad? De embajador a embajador, de cónsul a cónsul, de estado a estado. Y luego está la diplomacia pública, donde un estado trata de comunicarse con, digamos, gente común y corriente que está en el extranjero, y entonces eso lo hace el cuerpo diplomático, pero la verdad es que también hay otros actores que pueden hacer esa comunicación. Y la diáspora es un grupo que en muchos países, no en todos, pero en muchos países ha tomado un rol importante con respecto a comunicarse con públicos que están en un país de destino, no en el país de origen, que han ayudado a formar una cierta imagen sobre un país en este país de destino. Y es un interlocutor que a veces es ignorado por algunos países de origen y también por países de residencia. Por ejemplo, como mencionaron, yo soy de Costa Rica y en mi país es poquísimo lo que se hace con la diáspora. Por ejemplo, bueno, primero, no hay muchos, comparativamente no hay muchos costarricenses viviendo en el exterior, pero somos miles de miles de miles de personas. Pero el gobierno en Costa Rica realmente no se ha organizado para hacer partnerships, hacer, ¿verdad?, colaboraciones con grupos de la diáspora para tratar de avanzar ciertas ideas, poner ciertos mensajes afuera, digamos, para que la gente se forme ciertas percepciones sobre Costa Rica, pero hay países que lo hacen muy bien, y en Latinoamérica, por ejemplo, México es uno de los países que lo hace realmente bien.
Entonces yo lo que quería es realmente no hablar de marca país y no hablar de diplomacia convencional, sino hablar de diplomacia pública y en particular el rol de la diáspora. Y yo sé que mis colegas María de Moya y Yadira Nieves también van a hablar un poco de esto con casos específicos. Pero quería nada más empezar como dando el contexto o dando como los aspectos básicos, empezando por explicar qué es la diáspora. Y esto es simplemente grupos de inmigrantes que han dejado su país de origen y se asientan en un país de destino, realmente casi que de forma permanente, ¿verdad? Uno siempre piensa que uno va a volver a su país y que esto es por unos años y que luego cuando ya uno logre lo que quería lograr se va a devolver, pero en muchos casos eso se convierte en el resto de la vida, o tal vez la gente cuando ya por fin se retira, se pensiona, tal vez sí vuelve a sus países de origen, pero son grupos de personas que dejaron su país, se asentaron en otro país, pero aún mantienen muchísimos nexos con el país de origen, alguna gente mucho más que otra. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, que hay muchos inmigrantes, y en mi caso yo hago investigación sobre esto, sobre todo diásporas que viven en Estados Unidos, entonces me voy a referir a ese caso. Tal vez son personas que viven en Estados Unidos, que han estado ahí por muchos años, que están muy integrados con su país de destino y muy identificados con el nuevo lugar en el que están, pero aún así mantienen muchas conexiones con el país de origen. Por ejemplo, puede que manden remesas a sus familiares o amigos en su país de origen. Esto es que cada mes o cada 3 meses mandan dinero para ayudar a sus familias. Puede ser que mantienen participación política. Hay muchos inmigrantes que tal vez no tienen la posibilidad de votar en las elecciones del país de origen, pero aún así conversan muchísimo con amigos, con familiares sobre lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el extranjero, cómo ven ellos los procesos políticos y de alguna forma se convierten como en consejeros, ¿verdad? Con sus redes sociales sobre qué preferencias tener, digamos, con respecto a política en sus países de origen. Sin embargo, hay países que sí permiten que los inmigrantes, aún estando en un país de destino, voten en las elecciones nacionales. Entonces hay gente que puede, bueno, obviamente podrían viajar al país de origen y votar ahí, pero pueden simplemente registrarse y votar desde el extranjero. Es más, hay algunos países que eligen como parte de su asamblea legislativa o de su congreso uno o más representantes de la diáspora, o sea que realmente tienen participación política real. Además de eso, hay inmigrantes que vienen, trabajan, ahorran un poco y apenas pueden, tratan de invertir en su país de origen, abrir un negocito, ¿verdad? Tratar de establecer algún tipo de emprendedurismo. También hacen turismo nostálgico, ¿verdad? Yo creo que todos, si vivimos en el extranjero, tratamos de vez en cuando de volver y de ver a la familia y de comer las cosas que nos gustan e ir a los lugares que extrañamos, ¿verdad? Hay miembros de la diáspora que se organizan en comunidades científicas o de investigación para ayudar a científicos de su país a hacer proyectos de investigación conjuntos, porque aunque el conocimiento está en ambos lados, a veces la tecnología o el acceso a laboratorios o a ciertos recursos es más fácil en los países de destino, entonces forman redes académicas. También mantienen ahorros en los bancos en el país de origen, cuentas de retiro, pero también hay diásporas que se organizan para hacer activismo, digamos, si lo queremos llamar de esa forma, que es, tratan de organizarse, ya sea para apoyar, pero muchas veces también para oponerse a iniciativas de sus gobiernos en sus países de origen. Y entonces, porque eso sucede, varias personas que, bueno, trabajamos en varias partes alrededor del mundo, nos ha interesado el tema de cómo las diásporas se organizan precisamente para apoyar o para oponerse a sus gobiernos y cómo los gobiernos se comunican con las diásporas y tratan de negociar cooperación o tratan de por lo menos
bajar los roces cuando el tipo de relación es de oposición. Entonces, María de Moya, que está aquí en el panel, y yo, que fuimos compañeras en el doctorado en la Universidad de Florida, escribimos este libro, bueno, editamos este libro, del cual estamos muy orgullosas. Se llama Latin American Diasporas in Public Diplomacy, Diásporas Latinoamericanas en Diplomacia Pública, y es un libro de 13 capítulos, de los cuales 4 los escribimos nosotros, pero los otros 9 son de autores latinoamericanos todos, que escribieron casos de estudio sobre diferentes países y diferentes diásporas. Y por ejemplo, Yadira Nieves escribió un capítulo sobre Puerto Rico. Tenemos profesores que escribieron casos sobre Argentina. Hay una profesora que se llama Ana Margaritis, que trabaja en Inglaterra, y ella escribió el capítulo sobre Argentina. Pero tenemos capítulos sobre México, El Salvador, Brasil, Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, etcétera, en ese libro. Entonces, este libro enfatiza en ese último punto, en casos de estudios, de cómo la diáspora ha apoyado o cómo se ha opuesto a iniciativas o situaciones que ocurren en el país de origen. Como les dije, bueno, Yadira va a hablar un poco de Puerto Rico, María, no sé si va a hablar de República Dominicana o de Cuba o de alguno de estos otros capítulos, pero yo quería comentarles algunos de los esfuerzos en el caso de México. México es el país que más inmigrantes envía a Estados Unidos. De hecho, el 25% de los inmigrantes en Estados Unidos son mexicanos. México también comparte muchísimo con Estados Unidos, no solo comparte fronteras, sino que... Perdón, Vanessa, te interrumpo, te quedan 2 minutos, sí, como para ir cerrando el tema. ¿Cómo no? Gracias. Comparten historia, comparten trading relationships, ¿verdad? Entonces México ha tenido, la diáspora de México ha sido muy activa en organizarse para apoyar a su gobierno en muchos casos, sobre todo por medio de actividades culturales y por medio de oposición a los mensajes recientes en el gobierno estadounidense, porque, bueno, con el gobierno de Trump, desde el día que él anuncia su candidatura, habla de que los mexicanos son violadores, criminales, bad hombres, y tal vez algunos son buena gente, ¿verdad? Entonces, México es un país cuya diáspora y cuyo cuerpo diplomático han sido muy activos en tratar de generar una imagen positiva de México y de contrarrestar mensajes negativos que el gobierno de Trump puso muy directamente al frente. Pero bueno, creo que podemos conversar de este caso y de otros casos más en detalle. Voy a parar aquí y les agradezco de nuevo tenerme acá, y luego cuando tengan preguntas será un placer. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por esta explicación para ponernos en contexto. Importante cuando los gobiernos identifican a las diásporas realmente como vectores de identidad y como constructores de la imagen del país en el exterior y en otros países. Bueno, vamos a dar ahora la palabra para que continúe con la presentación Yadira. Así que adelante, Yadira, con lo tuyo. Saludos, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a esta charla para conversarles un poquito sobre la diáspora, la imagen de país y particularmente el caso de Puerto Rico, que es en lo que me voy a estar concentrando en esta tarde. Bueno, pues con eso dicho, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Estados Unidos ocupó a nuestro país luego que España cediera a sus últimas posesiones, Cuba, Guam, Filipinas, en 1898, durante la Guerra Hispanoamericana. Los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses, pero no podemos votar por el presidente. Tenemos un representante en la Cámara de Representantes del Congreso con voz, pero no tiene voto. Sin embargo, el Congreso ostenta el poder plenario sobre Puerto Rico. Nuestra economía ha estado en recesión desde hace 15 años y nuestro gobierno atraviesa por un proceso de bancarrota
y pretende pagar 73.000 millones de dólares a sus acreedores. Las medidas de austeridad han provocado una migración masiva hacia los estados continentales. Además de la corrupción gubernamental que provocó esta masiva deuda, los desastres naturales y la pandemia, nada de eso ha contribuido a que mejore nuestra calidad de vida. Así que el activismo ciudadano que surge en respuesta a esta inestabilidad tiene el potencial de cambiar la opinión pública y provocar cambios cuando se recoge de parte de los medios de comunicación. Sin embargo, aunque el mensaje de los movimientos sociales se amplifique a través de las organizaciones periodísticas, por ejemplo, locales e internacionales, el mensaje podría distorsionarse. En este contexto, las redes sociales se convierten en un vehículo para la movilización y la difusión sobre los retos que enfrenta la colonia. A continuación, voy a hacer referencia a 2 ejemplos de activismo en las redes sociales que exigieron rendición de cuentas de parte de los oficiales del gobierno. La primera de estas es las protestas ciudadanas que provocaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el 2019 y las protestas ciudadanas como resultado de la crisis energética. En 2019, la prensa publicó un chat entre el gobernador Ricardo Rosselló, funcionarios y amigos suyos discutiendo asuntos oficiales. Las conversaciones, recogidas en 889 páginas, estaban plagadas de burlas, insultos homofóbicos y misóginos hacia enemigos políticos, así como la discusión de información sensible que se hablaba abiertamente con personas que no necesariamente pertenecían al gobierno. Durante 15 días, los puertorriqueños se manifestaron en las calles exigiendo su renuncia. El hashtag Ricky Renuncia en los medios sociales tuvo atención internacional. Es importante destacar que la diáspora juega un papel importante como fuerza política a medida que la migración hacia los estados continentales sigue aumentando. La diáspora lidera el esfuerzo para concienciar sobre los asuntos urgentes en los círculos de poder en Washington, ya que un puertorriqueño con residencia en los Estados Unidos continentales puede ejercer su derecho al voto. Durante el verano del 2019, la diáspora fue clave en reforzar el llamado a la renuncia en las redes sociales. Los medios sociales otorgan a los usuarios la capacidad de hacer conciencia sobre causas sociales y políticas. Estos medios sociales se entienden como espacios para la protesta. Ejemplos tenemos en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, la primavera árabe que suscitó cambios en los gobiernos, por ejemplo en su país, en Argentina, donde denuncian el alto número de mujeres asesinadas como resultado de la violencia de género. En Estados Unidos, el movimiento Las Vidas Negras Importan hace un llamado al cese de la violencia en contra de los afroamericanos. Así que los medios sociales funcionan como un puente entre la ciudadanía y la diáspora que llevan a cabo acciones virtuales colectivas con el propósito de provocar cambios políticos. Cuando los individuos migran a una cultura diferente, a menudo mantienen conexiones sociales y materiales con su identidad nacional y su patria, que era lo que decía la compañera. Estudiosos han acuñado el término capital social para explicar cómo los individuos actúan en conjunto para conseguir unos objetivos comunes. En este estudio entendemos que los medios sociales se convierten en un tercer espacio virtual que permite a la diáspora puertorriqueña cumplir con las obligaciones sociales y culturales hacia su patria. Los medios sociales facilitaron la solidaridad y el activismo simultáneo en esta coyuntura. La palabra clave Ricky Renuncia se centró en Brandwatch. Es una plataforma de data mining como una de las palabras que debía aparecer en un tweet para ser incluido en la muestra de 1.300.000 tweets que utilizamos. Así que utilizamos otras palabras operacionales para definir esa búsqueda, todas relacionadas con el nombre, gobernador, Puerto Rico, pero realmente debían contener ese hashtag Ricky Renuncia. En este caso,
ya ha sido documentado en la literatura la efectividad de tener a celebridades comprometidas con un movimiento en las redes sociales. Cuando las celebridades se involucran en el activismo vía las redes sociales, el capital social asociado a su personalidad pública permite establecer una variedad de conexiones, reforzar percepciones de autenticidad relacionados al endoso del movimiento y diseminar los valores del movimiento a audiencias diversas. En el verano del 19, los cantantes boricuas Ricky Martin, René Pérez, Residente, Bad Bunny, entre otros actores y políticos a nivel nacional, con un gran número de seguidores, como la congresista de ascendencia puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez, legitimaron el movimiento, resultando en un alza en menciones. Por ahí está lloviendo, no sé si se escucha la tronada. Bueno, y también en este análisis de sentimientos que hicimos, encontramos que el hashtag Ricky Renuncia incluyó, número 1, júbilo, cuando finalmente el gobernante renunció, pero también unos sentimientos negativos con todo este asunto del chat y las cosas que se estaban discutiendo en ese espacio. Así que ya acorralado, en contra de la pared, con el pueblo y la opinión pública internacional en su contra, el gobernador Ricardo Rosselló se vio obligado a renunciar luego de 2 semanas de intensas protestas en la calle y la presión ejercida en las redes sociales. Ahora voy a pasar al segundo caso. Esto está ocurriendo recientemente en estos pasados meses en Puerto Rico. En 2017, Puerto Rico fue azotado por el huracán María, un huracán categoría 5 que en esencia destruyó nuestra infraestructura eléctrica. En los procesos de reconstrucción que serán financiados con fondos federales, se mantienen detenidos precisamente porque no tenemos representación política en el Congreso. Y como consecuencia, el sistema eléctrico de Puerto Rico no es confiable, no resiste otro desastre ambiental y padece interrupciones constantes en el servicio. En días recientes, miles de personas se autoconvocaron a manifestarse, a exigir el cese de apagones programados y también esos apagones imprevistos que experimentamos intermitentemente. Quedarse sin luz ha significado para muchos de nosotros la pérdida de comida, medicinas refrigeradas, la ausencia de menores en sus clases virtuales o simplemente perder un día entero de trabajo. La crisis energética está marcada por muchos factores. Nuestra flota generatriz, la que genera la energía, es antiquísima, de los años 40. No se le ha dado el mantenimiento requerido por múltiples asuntos, pero sobre todo la corrupción. La complejidad de nuestra red de transmisión y distribución. Puerto Rico en el centro tiene una cordillera, una serie de montañas, es bien empinado el camino, así que esa red de distribución de cablería, cuando María prácticamente la golpeó al piso, pues ha sido bien difícil, ¿verdad? Reconstruirla. También la dependencia de combustibles fósiles. En Puerto Rico se paga la energía eléctrica casi 45% más que en los estados continentales, porque pues somos una isla, dependemos en gran parte, todo se importa desde los Estados Unidos, así que hay que pagar el combustible al doble. Y por supuesto, pues la bancarrota gubernamental. Y es en esta coyuntura donde la fuerza política de la diáspora nuevamente es decisiva para reconstruir y transformar nuestra red eléctrica. En este caso, por ejemplo, la congresista del estado de Nueva York, Nydia Velázquez, es una congresista, nació en Puerto Rico, se mudó a Nueva York, ¿verdad? Hizo su vida por allá y corrió para un cargo político en Nueva York, que es uno de los asentamientos de puertorriqueños más grandes en Estados Unidos. Pues ella ha capitaneado los esfuerzos para exigir cuentas a los gobiernos locales y federal para que por fin se otorgue el dinero
para la reconstrucción del sistema. Las manifestaciones en la calle y en las redes sociales, así como la cobertura periodística, contrarrestan el discurso del gobierno, que constantemente está haciendo una invitación al turismo, a que vengan empresas de manufactura a establecerse aquí, empresas de tecnología y la educación. Hasta hace poco la Microsoft tenía aquí una fábrica donde se trabajaba un sinnúmero de softwares y se fue porque la infraestructura eléctrica simplemente no es confiable. Así que sin una infraestructura eléctrica, el desarrollo económico del país está en precario, lo que va a continuar promoviendo un éxodo masivo y, pues, por supuesto, el empobrecimiento de nuestra ciudadanía. Las redes sociales han facilitado la protesta en momentos de crisis social y económica. La crisis ha rebasado las ideologías y las fronteras para movilizar a las personas de a pie a manifestarse, a exigir un cambio. En Puerto Rico, la ciudadanía y la diáspora presionaron para provocar la renuncia de un gobernante en 2019. Y aquí, particularmente, las celebridades fueron instrumentales para elevar a nivel internacional el reclamo. Hoy día, dada la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, la diáspora también es importante para elevar las peticiones de la ciudadanía al gobierno de la metrópoli. Por otro lado, las redes sociales se perfilan como un vehículo para que los ciudadanos canalicen su activismo para presionar a las autoridades a que lleven a cabo acciones concretas a favor de su causa. Así que la autoconvocatoria se articula en la calle y envía un mensaje contundente al público extranjero que definitivamente contrasta con el discurso oficialista. Así que este es uno de los casos. Les doy las gracias por su atención y ahora voy a dejar a mi compañera María de Moya para que continúe con sus temas. Muchísimas gracias, Yadira. Gracias por estos dos casos que traes para compartir con nosotros en este encuentro. Muy ricos los dos. Y como decías, le vamos a dar paso a la presentación de María. Muchas gracias. Déjenme compartir el contenido. Si pueden ver la pantalla, espero. Yo voy a conectar algunas de las cosas que nos introdujeron Vanessa y Yadira a nuestro entendimiento de cómo se hace esta imagen de un país. Y en el caso de mi presentación me voy a enfocar no solamente en la idea de país, sino en la idea de nación. Lo primero que quiero tocar es sobre la presentación de Yadira, es recordarnos que la diáspora puertorriqueña es especial porque son ciudadanos estadounidenses que tienen derechos diferentes, que tienen cultura diferente, y en ese sentido el puertorriqueño, la puertorriqueña se parece más al inmigrante latino en muchos sentidos, lamentablemente, que a otros ciudadanos americanos. Y esto es importante porque yo quiero, como les dije, hablar de la idea de nación, no solamente de país. Entonces, Vanessa ya nos dio una buena introducción acerca de lo que son las diásporas. Yo quiero entonces hablar un poco de la idea de la nación. Ustedes de seguro están familiarizados con la idea de la nación como comunidades imaginadas, especialmente en los casos de las naciones que no tienen países, como los palestinos, ¿right? Que no tienen un territorio fijo, pero que son una comunidad cohesiva que comparten identidad. Es muy importante entonces no solamente ver este grupo, esta comunidad como algo territorial, sino como un grupo de personas unidas casi siempre por una identidad común, una historia común. Los límites de la comunidad entonces son construidos y negociados constantemente. Y esto es muy importante porque yo soy miembro de la diáspora dominicana y para la diáspora dominicana no hay frontera, no hay generación. Lo que quiero decir es que hay un jugador de béisbol que hace poco contestó, le preguntaron que por qué él jugaba para República Dominicana en el Clásico Mundial cuando él nació en Estados Unidos. Y él dijo, porque los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Entonces, sí, un poco grosera la respuesta, pero también muy
muy de acuerdo a esa idea que tenemos en la diáspora dominicana de que no importa dónde tú nazcas, la herencia dominicana es lo que te hace miembro de esta nación o miembro de esta nación. Entonces, cuando nos fijamos en la imagen o en la identidad de un país, podemos verlo desde muchas perspectivas. Como mencionó Vanessa, tenemos la tendencia a enfocarnos en la idea de la marca país. Y les puedo confesar que para mí misma este fue el punto de entrada de interés al tema, porque me parecía muy impresionante cómo un país con tanta diversidad podía enmarcar su identidad en una marca. Y recuerdo que en ese entonces estaba la marca de Colombia es Pasión, una marca hermosa, pero una marca que, como bien dijo Vanessa, es representante más de la experiencia y del conocimiento de los estrategas que de la experiencia del mismo colombiano. La marca colombiana ha evolucionado un par de veces después de eso, pero yo cogí prestado este diagrama para enfocarme en dos partes de esta matriz. La primera es la imagen, que la imagen tiene que ver con la percepción que se tiene del país, pero también es proyectada internacionalmente, es decir, que no es solamente interna, sino que es externa. La imagen tiene que ver con las actitudes que tienen los públicos externos frente al país y la nación, pero también y con mucho más importancia los públicos internos. Antes se enfocaba solamente uno en el turista, en el inversionista, como mencionó Yadira, pero ya entendemos que el público interno, el público nacional, tiene que compartir esa imagen, tiene que comunicar esa imagen. La otra parte es la identidad, y la identidad sí se enfoca internamente. Son los atributos del país o de la nación y la percepción que tienen los públicos internos. Es como nosotros vivimos la identidad argentina, puertorriqueña, costarricense, dominicana, cómo la vivimos como comunidad y como individuo. Por lo general, lo que se trata es que que la identidad y la imagen sean congruentes, pero eso es un trabajo de comunicación muy complicado y difícil que se negocia a través de muchos medios. Y aquí es que entra la idea para mí de la diáspora. Si miramos la identidad y la imagen desde la perspectiva de la diáspora, entendiendo, como Vanessa explicó, que las diásporas son importantes agentes de diplomacia pública. Piénsenlo desde este punto de vista. Muchos de nosotras hemos tenido la oportunidad de viajar a unos cuantos países. Digamos que hemos viajado a 5, pero quizás hemos tenido el privilegio de conocer a personas de muchos otros países. Yo tuve una idea de Córdoba y de Argentina antes de viajar a Córdoba y Argentina por un buen amigo. La idea que tuve de Corea del Sur era de mis amigas del doctorado de Corea del Sur. Es decir, que las personas de la diáspora muchas veces son como los empleados de una empresa. Lo que yo quiero decir es que son estos embajadores en los que confiamos, porque pensamos que no nos están dando una versión comprada de la imagen de la nación, sino una versión auténtica. Entonces, por eso es que siempre van a ser importantes agentes de diplomacia pública. Las diásporas comunican estratégicamente la identidad y la imagen de sus comunidades. Y muchas veces lo hacen no solamente estratégica e intencionalmente, sino que es coordinado el esfuerzo. Esto es especialmente cierto cuando los países se ven en una crítica internacional, se ven atacados por algo. Me acuerdo del caso dominicano, nosotros tenemos un problema de colorismo y racismo lamentablemente muy viejo, muy anticuado, muy antiguo, perdón, que se vino a la atención pública nuevamente hace unos 5 o 6 años. Y en ese momento la diáspora estábamos dividida entre las personas que creemos que sí, que República Dominicana tiene un problema de colorismo y de racismo que tiene que resolver, y miembros de la diáspora que piensan que no, que nosotros no somos un país racista, que no tenemos problema de colorismo y lo que estamos debatiendo es algo completamente diferente. Entonces, muchas veces esas estrategias sí son coordinadas y sí se agrupan en cuanto a cómo queremos promocionar la imagen de nuestro país. Y quiero también llegar al punto de que estamos trascendiendo el concepto de país cuando hablamos de imagen e identidad formado por la diáspora.
porque entonces ya se están formando naciones basadas en esa identidad compartida. Especialmente si pensamos en el caso de los latinos en Estados Unidos. Vanessa y yo colaboramos a menudo sobre estos temas y sí hemos hecho trabajo fuera de Estados Unidos, por supuesto, pero en este caso quiero enfocarme en diáspora en Estados Unidos porque tienen este territorio en común. Entonces, le voy a dar 4 ejemplos que estoy sacando de nuestro libro, muy brevemente sobre estos casos y un poco de cómo estos casos contribuyen a los a esta idea de que les estoy proponiendo, de que pensemos en la imagen y en la identidad más allá del país, sino en el concepto de nación. Este capítulo de Mex and the City fue escrito por Eduardo Tadeo Hernández, quien es docente en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y él nos trajo un estudio acerca de una comunidad que se hizo a través de las redes sociales, que empezó como un blog que se trataba acerca de xenofobia y de discriminación racial de las mexicanas. Y a través de esta perspectiva, Eduardo estudió cómo las mujeres toman un lugar protagonista en la diplomacia pública de México. Y a través de este caso de una sátira, un poco de Sex and the City, en que se le da protagonismo a estas 4 mujeres mexicanas viviendo en Nueva York, ellas hicieron un esfuerzo intencional y coordinado de promover la interpretación de la comunidad mexicana, pero no solo la comunidad mexicana en Estados Unidos, sino la comunidad mexicana global. Ellas contaron una historia acerca de la comunidad del emigrante mexicano, haciendo la historia suya y dándole protagonismo a la voz femenina, que lamentablemente muchos actos de diplomacia pública están carentes, no están tan representados. El segundo caso que les voy a presentar brevemente lo escribió la doctora Juliana Fernández. Ella es brasileña y trabaja ahora mismo en la Universidad de Florida, aquí en Estados Unidos. Ella estudió los medios inmigrantes brasileños, 3, uno en Massachusetts, uno en New Jersey y uno en Florida, y cómo cubrieron los temas de las elecciones. Muchas de las cosas que hay mucha importancia, perdón, del medio inmigrante en Estados Unidos, especialmente cuando la comunidad no habla inglés, cuando la comunidad somos hispanohablante o en este caso portugués o francés o cualquier idioma asiático, por ejemplo, porque no tienen acceso muchas veces a la información si no tienen entendimiento del idioma. Pero cuando la doctora Fernández hizo ese estudio, ella se dio cuenta que a pesar de que mucho de la cobertura de estos medios suele ser la diáspora misma, es decir, se enfoca más en esta comunidad que existe transnacionalmente, en el caso de las elecciones sí se posicionaron más en lo que estaba pasando en el país de origen. Sin embargo, no era una cobertura neutra, informativa solamente, sino que servían para empoderar a la comunidad, para decirles cómo ejercer su derecho al voto. Como mencionó Vanessa, esa es una de las formas en que la diáspora participa todavía con su país de origen. Cómo ejercer el voto, acerca de oportunidades de conocer a los candidatos, de rallies que se hicieron por los candidatos. Promocionaron la cultura no solamente a través del idioma, que fue muy importante, pero a través de las cosas que estaban pasando en la misma diáspora, y transmitieron los valores democráticos de la comunidad brasileña. Es decir, que no solamente informaron en un momento en que la comunidad necesitaba esa información, sino que avanzaron los intereses de la diáspora, presentando los candidatos desde la perspectiva de cómo le afectarían no solamente al país natal, sino a ellos también. Este caso de estudio lo escribimos Vanessa y yo, y fue acerca de las narrativas de los cubanos americanos en Florida. No sé si ustedes saben que la comunidad cubana es una de las comunidades hispanas más grandes en Estados Unidos, definitivamente la más grande en la Florida.
Lo interesante es que esta diáspora viene formándose desde el 1960 y se formó rápidamente, es decir, que alcanzaron una masa crítica rápido porque fue una emigración masiva, no como en el caso de otros países en que se da más paulatinamente y por familia. Entonces, ahora mismo coexisten en Florida por lo menos 3 generaciones de emigrantes. Unos que fueron los que vivieron la emigración en carne propia, los que tuvieron la experiencia de una Cuba que ya no existe, otros que son los hijos de esos primeros inmigrantes y la tercera generación que son los nietos de esos primeros emigrantes. Sigue existiendo la identidad cubana, el uso del español es muy común todavía, de hecho en Miami es mucho más fácil que les respondan si usted habla en español que si habla en inglés, y se comunican activamente sobre Cuba. Entonces, Cuba tiene como nación la característica de que para muchos de nosotros, lo que nosotros sabemos de Cuba, lo sabemos a través de los cubanos americanos o a través de nuestros estados locales. En el caso de República Dominicana hay una relación muy cercana con Cuba, así que las cosas que yo recibo sobre Cuba son desde el gobierno dominicano y desde esta diáspora. Y la diáspora siempre ha sido muy estratégica en cómo comunica la idea de Cuba y de los cubanos. Entonces, Vanessa y yo estudiamos no solamente las organizaciones sociales, sino los mismos individuos a través del análisis de las redes sociales, utilizando el mismo software que mencionó Yadira, pero como modo de ejemplo le presento un par de narrativas. Estas son 2 organizaciones que representan el Cuban American National Foundation, representa la vieja escuela. Y hablan sobre Cuba como un lugar inhospitable, como un país que está viviendo post-apocalipsis, donde no hay nada, donde no se debe visitar, donde está siendo sometido a este gobierno tiránico y que está están necesitados de una forma desesperada de ayuda. Es decir, que es un posicionamiento basado a su experiencia, a su historia personal, y muchas veces así era que contaban esta narrativa. No era objetivamente diciendo lo que está pasando en Cuba es, sino mi familia, nosotros vivimos, esto fue lo que vimos, muy personal. La nueva generación, gracias a los cambios que se han hecho en la política cubanoamericana, han sido cambios sutiles pero importantes. Ellos quieren que nosotros tengamos una interpretación de Cuba más subjetiva. Es decir, Cuba para el cubanoamericano es suyo, de la forma que ellos lo interpreten, de la forma que lo vivan. Y ellos invitan a las personas a viajar a Cuba y facilitan esto. Y lo interesante sobre esta nueva generación cubana es que no habla del gobierno. Ellos hablan de Cuba en ausencia del gobierno. Ellos deciden no tocar este tema. Mientras que para la vieja escuela es súper importante. Es decir, que en este caso lo que vimos fueron unas narrativas diversas que iban difiriendo y divergiendo por generaciones. Y era muy obvio cuando se analizó la discusión acerca de Cuba y acerca de la comunidad y de la diáspora que tenían los miembros de la diáspora que viven en la Florida. Y por último, les quiero hablar brevemente sobre este caso que escribió nuestra colega Tania Gómez Zapata. Ella es profesora en la Universidad de las Américas en Puebla, en México, y este estudio tiene que ver con los líderes mexicanos que viven en Chicago y la identidad latina. María, perdón, discúlpame, te molesto, te quedan 2 minutos para cerrar, si puede ser, gracias. Perfecto. Lo importante de este caso y lo que yo quiero, lo que le quiero dejar es que en un momento en que la comunidad latina estaba siendo atacada políticamente, la diáspora mexicana se convirtió en un embajador del latino, no solo de los mexicanos. Y es un trabajo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Tiene que ver desde provisión de servicios hasta promoción cultural. Entonces, como conclusión, la co-construcción de la imagen, la extensión de la identidad más allá de las fronteras y la idea de que hay una nación latina en Estados Unidos que también se extiende más allá de nuestro origen nacional y nuestra identidad nacional.
Gracias. Muchísimas gracias, María, por tu exposición, muy interesante. El rol y la relevancia de las diásporas como vectores de identidad, que muchas veces creo son desconocidos o poco tenidos en cuenta por los comunicadores o por los creativos a la hora de desarrollar una imagen de marca, un símbolo, un elemento gráfico que con un eslogan pueda transmitir toda la identidad de una nación y bueno, no son tenidos en cuenta, me parece, en muchos casos. Esto me lleva a hacerles una pregunta cuando decimos que una marca no logra representar toda la identidad de una nación. ¿De qué manera podemos incorporar a las diásporas como agentes de diplomacia pública dentro de una estrategia de branding, de comunicación de marca nación, ¿no? No hablemos de marca país, sino hablemos de marca nación. ¿Cómo podemos nosotros como comunicadores incorporar a la diáspora como una herramienta estratégica dentro de una propuesta de comunicación, dentro de una estrategia de comunicación para poder transmitir identidad buscando la imagen que queremos proyectar y que queremos que sea congruente con nuestra identidad de nación? Yo creo que No sé si se entiende la pregunta. no, se entiende. Yo estaba tratando de no estar saltando siempre de primera, pero lo primero es que la diáspora está participando aunque usted no lo quiera, aunque no lo invite. De hecho, yo hice un estudio hace muchos años con otra colega y estábamos estudiando a Brasil, y en Brasil todos los comentarios eran de la diáspora, no de los turistas, la promoción turística. Entonces, lo que debe hacer la marca país es facilitar la participación, haciendo invitaciones para que cuenten su historia, para que se involucren, para que reinterpreten el mensaje. Tú tienes que estar abierto a que la identidad es negociada y negociable. Es decir, que la diáspora debe ser invitada a participar y al mismo tiempo debe ser empoderada para cambiar el mensaje y hacer lo suyo. Yo quería añadir que hay consulados y embajadas muy activos aquí me voy a referir a Estados Unidos, en Estados Unidos, que organizan actividades con la diáspora muy a menudo y son, digamos, ferias de la salud y ferias de empleo y seminarios sobre derechos, aunque usted no, incluso cuando usted es un migrante indocumentado, cuáles derechos tiene en el país donde reside, etcétera, ¿verdad? Un esfuerzo que podrían hacer los países es tener este tipo de actividades en consulados donde el país de origen diga, bueno, esto es lo que queremos comunicar, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos en su vida diaria a comunicar este mensaje? Porque como María dijo, aparte de los medios de comunicación, gente normal y corriente, fuera de las noticias, por lo general va a tener contacto o va a pensar en algún país por medio de la gente que conoce de ese país. Entonces nosotros nos formamos mucho ideas de cómo es un país por medio de la gente que uno conoce, ¿verdad? Entonces ya tienen esas, y de nuevo, algunos países lo hacen muy bien, como México, otros países son terribles, como Costa Rica. Yo tengo 10 años de vivir en este país y nunca jamás he recibido ninguna comunicación de mi consulado, de mi embajada, hacer una cita es terrible, etcétera. Pero hay países que lo hacen mucho mejor y por medio de estas actividades que ya tienen estructuradas, y yo sé que hay cuestiones de presupuesto difíciles, de que los países tienen poco dinero para hacer estas cosas, pero si usted va a tener una feria de la salud y una feria de derechos laborales y una feria, tenga también sesiones de estos como nosotros estamos comunicándonos acerca de México, acerca de República Dominicana, cómo podemos hacer colaboraciones con ustedes, miembros de la diáspora, para que ustedes nos ayuden a magnificar este mensaje. Y luego, si hay, digamos, si también los miembros de la diáspora dicen, bueno, pero ¿cómo voy a ir yo a comunicar un mensaje donde usted me está diciendo que de esta idea del país cuando hay todos estos problemas? Entonces, utilizar también como interlocutores para entender cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía, porque parte de lo que uno dice en relaciones públicas cuando hay una crisis es, sí, uno tiene que
enfrentar la crisis para tratar de comunicar un mensaje positivo, pero uno también tiene que arreglar los problemas internos y luego comunicar cómo es que está arreglando esos problemas, ¿verdad? Entonces, los miembros de la diáspora también son fuentes de información para esos gobiernos de origen en cuestión de decir, no solo nos preocupa esto que está pasando en nuestro país de origen, sino nos preocupan cómo nuestro país de origen está relacionándose con nosotros en estas formas que son buenas o no tan buenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay espacios donde involucrar a la diáspora para que sean un poco cajas de resonancia, pero también, honestamente, lugares donde conseguir información que, aunque a veces sea crítica, es importante que los países de origen conozcan y reaccionen ante esas críticas. Bien, vamos con Yadira, que levantó la mano. Sí, por esa misma línea quería dar un ejemplo. Acá en Puerto Rico, pues nosotros tenemos una comunidad dominicana grande, igualmente una comunidad mexicana, pero más se siente y suena la comunidad dominicana. Por ejemplo, hay elecciones en nuestro vecino país y ellos van a los medios. Los dominicanos fuera del país pueden votar en las elecciones nacionales. Igual, como dicen las compañeras, ellos tienen feria. Recientemente hubo un caso también de brutalidad policíaca y rápido salieron a defender ¿verdad? A la persona que estaba siendo acusada en ese momento. Así que en ese caso, pues sí, uno ve que hay presencia, ¿verdad? La marca de país igualmente está presente. Nunca he visto un dominicano, bueno, claro, todos tenemos muchísimas cosas que decir de nuestro país, ¿verdad? Y quizás esa es una de las razones por la cual se migra. Pero muy orgulloso de su cultura, de su identidad, y eso es lo que ellos promueven cuando van, por ejemplo, a medios de comunicación, a la radio, en redes sociales, tienen sus propios programas de televisión igualmente. Así que yo creo que eso es algo que se debe hacer porque al final del día la diáspora quiere el bienestar de su país, aunque estén fuera. Uno quiere ver a su país crecer, uno se indigna por las cosas que están ocurriendo, así que uno quisiera verlos mejorar, así que incorporarlos de esa forma sería atinado. Arce, te veo ahí con el micrófono abierto, ¿querés decir algo? Me parece súper interesante, me encantaría leerme ese libro, la verdad que todos los casos me han parecido y escuchar y leer el argentino me atrae mucho también, me gustaría tener el libro en cuanto se pueda, y les quería primero felicitarlas, la verdad que me ha encantado cómo plantearon además esta superación del concepto de marca país, y aún mirando el aspecto de marca, ¿no? de lo que es un buen negocio también para un país, el cuidar y contemplar las relaciones personales con la diáspora, con las personas que están en los otros lugares y ver cuánto impacta esto. Vanessa lo decía al inicio, dice, bueno, tanto se ha invertido millones pensando en cuestiones de colores, de logos y no sé qué, y está en esto otro la fuerza más potente para transformar o construir una imagen. Así que no, me ha parecido muy bueno. Y una pregunta que tengo que me gustaría, María nos ha mostrado algunos ejemplos de las investigaciones, cómo han mirado las redes sociales, los periódicos, ahora están mencionando las radios. Esas metodologías, imagino que son diversas, son muchos capítulos y cada autor o autora habrá hecho lo que planteó, pero ¿cómo sería un diseño metodológico que mire y pueda dar cuenta de cuál es la imagen de la nación a través de la diáspora, que incorporarían, y si es que hay alguna medición también de cómo ha impactado eso, de cómo eso vuelve en algo, ¿no? ¿Se entiende? En cuanto a imagen de la nación, en cuanto a medición, no se utiliza más la idea de brand, de Nation Brand, y hay un índice creado por ambos que me parece que todavía es el estándar. No sé, porque yo me acuerdo que hace unos cuantos años era controversial, pero después volvió a ser popular.
que es sobre marca país. Entonces, mira, 5 diferentes características. Nosotras hicimos un estudio hace un tiempo acerca de esas dimensiones desde un punto de vista de análisis de contenido. Es decir, cuáles eran los términos que se aproximaban a esas dimensiones y cuáles eran las que estaban comunicando la audiencia. Entonces, así nosotros pudimos ver, bueno, ellos quieren comunicar que son una marca muy exciting, divertida, y lo que están comunicando es que son una marca muy sofisticada. Lo que la gente está diciendo, que entonces sí había una congruencia ahí. Por supuesto, se pueden utilizar encuestas. De hecho, el índice se hace a través de encuestas. Y otra metodología que se utilizó mucho en los capítulos de nuestro libro, la entrevista. Y yo creo que mi preferencia tiende a ser a lo cualitativo en este tipo de estudio, porque se da ese nivel de detalle que se necesita cuando se está entendiendo un fenómeno que evoluciona tanto como es el de la diáspora. Muy bueno. Bueno, un poco para cerrar. Vanessa creo que quería contestar algo más sobre lo único, eso. No sé. rapidito que quería decir es que también uno puede hacer análisis de contenido para ver cuál es el mensaje que el país está comunicando, pero, por ejemplo, cuando en redes sociales se habla de Costa Rica, bueno, ¿cuáles son los temas que se están hablando de Costa Rica, verdad? Y entonces, para ver si realmente hay congruencia entre lo que el país quiere o lo que el Estado quiere dar a conocer con respecto al país y cómo debe ser percibido versus lo que la gente está hablando sobre el país, porque si usted fue a Costa Rica y lo asaltaron, va a tener mucho que decir al respecto y no va a ser nada positivo y nada congruente con, ¿verdad? Pero por el otro lado, Costa Rica quiere decir que es un país verde y esencial y qué sé yo, ¿verdad? Entonces los análisis de contenido también sirven ahí. Tal cual, un poco es lo que decía María, que me llevó esa frase que la identidad se negocia. Un poco lo que decías vos, lo que quieren transmitir los gobernantes, en el medio los comunicadores con nuestras estrategias, por otro lado las diásporas con sus vivencias en otro país, lo que transmiten, y bueno, es como dijo María, y me llevo esa frase que la identidad se negocia. Y bueno, los comunicadores tenemos que formar parte y entender esa negociación para desarrollar estrategias de comunicación que sean empáticas, que nos pongamos del lado de las diásporas, tenerlas en cuenta, incorporarlas a las estrategias de comunicación. Y bueno, para eso ha servido muchísimo esta charla. Nos llevamos todos estos conceptos muy bien desarrollados por ustedes tres, así que les agradecemos muchísimo. No sé, Marce, si querés despedirte con alguna otra palabra. No, Jazmín, está excelente, todo tuyo. Solo agradecerles a las tres, a Yadira, a Vanessa, a María. Realmente ha sido un placer escucharlas y conocerlas. Y bueno, realmente nos quedamos con ganas de continuar analizando este tema y conociendo el libro. Muy Totalmente. bueno, muchas gracias. Totalmente. Sí, nos quedamos con la incógnita también de cuál es el caso argentino para leer. Bueno, chicas, quedamos en contacto porque ha sido muy lindo encuentro. Gracias. Muchísimas gracias a Acompañaron todas. también y estuvieron presentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Jazmín. Chao, chao. Chau, chau, gracias.